Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más, como ya es un poquito costumbre, los jueves por la noche, a este programa que se llama Charlas de Leyenda. Mi nombre, ya lo saben, Abraham Villedas, y en esta ocasión me acompaña el maestro Alejandro Romo, que les había dicho la semana pasada que me había corrido, pero no es así. Aquí estoy ya regresando a tomar el lugar en la Roca del Rey. Yo aclaré la semana pasada que era broma. Ajá, sí, por ese tipo de bromas luego corren a los conductores. No, los corren por los memes. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, bueno, yo no hago memes. Bueno, no memes. ¿No memes? No hay memes aquí, ¿no? Pues hoy estamos acá yo estoy tratando de alejarme cada vez más de este hombre por la cuestión de la sana distancia. Recuerden en sus hogares seguir teniendo las medidas de salubridad pertinentes ante el tiempo que estamos viviendo del coronavirus. Más allá de que ustedes crean que exista o no exista, por favor lleven a cabo las recomendaciones y por favor infórmense en canales oficiales, porque si no luego andan soltando rumores a diestra y siniestra. Pero bueno, lo dijo Nostradamus. Sí, por ese tipo de personas hay que tomar conciencia en páginas oficiales. Y ahora vamos a entrar a una leyenda que en particular a mí me gusta, es la leyenda del decapitado. Esta leyenda tiene su origen, diríamos, el espacio en el que se va a desarrollar dentro de la Ciudad de México es la Plaza Manuel Tolsá. El espacio que ustedes ubican en el centro histórico, marcado por la calle Tacuba, básicamente donde encontramos hoy en día la famosa escultura ecuestre de Carlos IV, el lugar donde está el acceso al Museo Nacional de Arte y obviamente el Palacio de Minería. Este espacio que año con año pues ustedes lo van a ubicar fácilmente porque es el lugar donde se lleva a cabo la Internacional Feria del Libro de la Ciudad de México. Esta feria del libro que hace algunos años era mucho más importante por la cantidad de títulos que se vendían. Hoy en día ya son muchos tipo Walter Mercado, Superación Personal, cómo hacer dinero sin morir en el intento y ese tipo de cosas. ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha robado mi queso y cómo ser huevón en la vida? ¿Quién se ha robado mi requesón? Sería gol. Bueno, en el caso es que ese espacio, pues hoy en día ha ido demeritando un poco la Feria Internacional del Libro, pero lo que nos es trascendente para nosotros es el lugar, el espacio emblemático de arquitectura. Lo que ustedes en este momento tienen en su pantalla, pues es propiamente la fachada del Palacio de Minería. Esta arquitectura neoclásica, ajá, que ahorita vamos un poquito a abordar a ella, pero para que todos los que nos acompañan en sus hogares o en sus dispositivos móviles, bueno, ahora sí están acompañándonos en sus hogares, no tienen de otra, a todos aquellos que nos acompañan en sus hogares gracias a la cuarentena, es que pueden imaginar la arquitectura neoclásica como regresar propiamente a lo clásico, a lo griego, a lo romano. Hay que recordar que lo clásico básicamente es lo griego. Roma conquista Grecia y después culturalmente Grecia conquista a Roma. Entonces todo lo que se va a realizar arquitectónicamente en el imperio, en el Sacro Imperio Romano, tiene que ver directamente con lo griego. Así, para que ustedes imaginen la arquitectura clásica, piensen en el Partenón de Atenas, piensen más fácil y rápido en los Caballeros del Zodiaco y la saga de las 12 casas. Ya de esa manera ustedes espacialmente van a identificar lo que es arquitectura clásica. Ahora, arquitectura neoclásica es todo lo que va a emular, emula ese estilo arquitectónico. ¿El burro? No, y como decía, eso tiene que ver mucho Manuel Tolsá. Sí, claro, Manuel Tolsá va a ser una figura que va a representar básicamente gran parte del auge cultural y sobre todo escultural y pictórico que se va a dar en México. Manuel Tolsá es de origen valenciano, él nació en el año de 1751 y va a llegar a México 40 años después. Él llega realmente ya no tan joven, sin embargo llega soltero, se casa con doña María Luisa Telles, Sanz Telles y Girón. ¿Le dio la Huicha? Sí, con Huicha, con una gran mujer. Con ella va a tener 9 hijos, de los cuales 2 van a fallecer siendo muy jóvenes y otros van a llegar inclusive hasta la época de Porfirio Díaz. Y de Manuel Tolsá, como le decía, que va a manejar, él se entera que aquí en la Nueva España no hay maestros de escultura, de la cátedra de escultura, en la Real Academia de San Carlos.
él le va a pedir al rey que lo mande para acá. Y el rey sí le va a conceder la gracia de venir para acá a la Nueva España, pero con una condición, de que vaya a sustituir toda la parte que corresponde al barroco con la parte clásica, con el neoclasismo que va a haber en las construcciones. Por eso vamos a ver que gran parte de la escultura y de la arquitectura en México, bueno, ya en Nueva España, va a haber una ruptura. Y vamos a ver que va a empezar a surgir lo que son esas partes de uso de los antiguos griegos, los antiguos romanos en la cultura de México. Y vamos a olvidarnos un poco de la parte barroca, esa calidez o esa suntuosidad que tenía el barroco se va a ir desplazando por, como decían en aquella época, por la frialdad de lo que era el neoclasismo, bueno, lo que va a manejar Manuel Tolsá. Manuel Tolsá va a llegar aquí a la Nueva España y él va a iniciar esa parte de que poco a poco, que de restaurar sobre todo se va a ir en el arte sacro. Gran parte de la obra de Manuel Tolsá la vamos a ver reflejada en los retablos de las iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo, el altar principal lo va a remodelar completamente Manuel Tolsá, así como va a hacer algunas obras que va a manejar. Por ejemplo, también va a ser el altar mayor de lo que es la iglesia de la Profesa, y él va a ser el encargado de que va a entregar ya la última persona que oficialmente va a meterle mano a la Catedral Metropolitana, y lo va a entregar a través de lo que va a ser la modificación, parte del altar, parte de la linternilla de la cúpula principal, y sobre todo va a poner 3 esculturas que en el temblor del 17 fueron removidas. Bueno, una se cayó y las otras 2 ya fueron removidas, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Sí, Manuel Tolsá es el personaje que remata la Catedral Metropolitana, esta Catedral de México que tardó aproximadamente 300 años en terminarse, y que, bueno, habíamos dicho que el personaje emblemático que termina Catedral es Manuel Tolsá. Ajá, claro. Pero después de Manuel Tolsá hay algunas otras enmiendas que se hacen a Catedral, como el altar actual que tiene, bueno, no, sí, básicamente en el presbiterio, todos nosotros tendemos a pensar que el altar es el espacio donde el padre hace la misa. No, diríamos que ese espacio donde está colocado donde está colocada la mesa del altar, eso se llama presbiterio. Y exactamente, hagan de cuenta. A ver, amigo de la cámara, suelta su celular. Hagan de cuenta, a ver, voltea para abajo a la cámara, amigo Enrique Segoviano. Digamos que el tapetito es el presbiterio y la mesita esta es el altar. Entonces, ahora sí ya, listo, mírame. Muchas gracias, mírame, querido Alex Mastache. Bueno, de esa manera pretendo ejemplificarlo para ustedes que están en casa y no tenemos a la catedral aquí. No. Tenemos el presbiterio, encima está el altar. Ese altar fue colocado en catedral apenas en el año 2000. Es un altar sumamente nuevo y que para muchas personas es espantoso. No tiene ningún aporte artístico, ni iconográfico, ni nada. No, el altar es muy sobrio. Se fue con aquello tú lo sabes más, del cambio que hubo de la forma de oficiar la misa, que se da a mediados del siglo pasado. Sí, hay que recordar que a mediados del siglo XX se lleva a cabo el segundo concilio, el Concilio Vaticano II, mejor dicho, y en ese momento se lleva a cabo una reformulación de cómo hacer las misas. Originalmente el culto, la celebración eucarística, se hacía de espalda a los fieles. Posterior al Concilio Vaticano, la misa empieza a realizarse de frente a los fieles. Esto indicaría que el altar cambia de posición en el presbiterio. Si originalmente el altar estaba pegado a la pared, ahora el altar va a tener un lugar central dentro del presbiterio para que la gente pueda mirar lo que está llevándose a cabo en el centro propiamente del altar. Entonces vamos a poder hablar ahí de culto pretridentino y culto posttridentino. Si ustedes quisieran mirar una iglesia pretridentino,
tridentina, antes, una misa preconciliar, no es tridentino. Si ustedes quieren mirar una misa preconciliar aquí en la Ciudad de México, exactamente en la esquina que forman Eje Central y Izazaga. Izazaga, Salto del Agua, aunque realmente no es esquina. Bueno, no es esquina, pero porque está justamente en medio de la calle, porque Izazaga se hace dos vías y queda la iglesia justamente en medio. Es un pequeño templo dedicado a la Virgen de la Concepción. Ahí todos los días se lleva a cabo la misa preconciliar, para que vean ustedes cómo era una misa originalmente, de espaldas a la gente. Ahorita, pues ni vayan, porque está cerrada. ¿No? Ahorita no vayan, y aparte que ni pueden, pues está cerrada. Entonces, bueno, eso. Y después también las ventanas de catedral fueron remozadas, esto ya hacia los años 60, por el arquitecto de las Olimpiadas, Mario Pani. Mario Pani hace la última remodelación de ventanas, la hace él, con unas ventanas que no tienen mayor ciencia, más que están hechas en cuadritos, un poquito de arquitectura modernista de los años 60. Un emplomado. Bastante malo, por cierto. Sí, bastante simple, o sea, sin ningún chiste. Pero bueno, pues Mario Pani lo hizo, entonces vale la pena mencionar. Sí, bueno, que fíjate que esos le dan en los anteriores ventanas daban un toque muy especial a lo que era la iglesia catedral, porque permitían que los terceros y se colara la luz hacia las capillas. Y hacía que algunas figuras tomaran alguna posición. No posición, sino una brillantez. Hay que recordar que gran parte tenían hoja de oro, y hace que las altares brillan de una forma muy especial. Eso todavía lo podemos ver en el altar del perdón. Si uno llega, todavía si se sienta como a las 5 de la tarde, podrá ver alguna de las ollas. Ya llegaron, y aunque ya hayan llegado, está cerrado. Podía uno ver todavía la parte que realmente todavía se tiene hoja de oro, a pesar de que ese altar ya es una restauración por aquello de la incendio de 1967 que se llevó al altar de... Sí, y ahorita aprovechando que hablas de capillas, hace 8 días estuviste hablando de epidemias. Sí. Ahí en Catedral hay una imagen muy venerada, bueno, que fue muy venerada sobre todo en el siglo XVII y XVIII, que es la imagen del Señor del Cacao. Ajá. La imagen del Señor del Cacao es una imagen de un Jesús al momento de la coronación de espinas. Esta imagen que tradicionalmente nosotros la podríamos identificar como el Señor de la Cañita, por aquello de que a Jesús lo coronan de espinas y después con una caña le golpean la cabeza y se la ponen en la mano como cetro real. Bueno, esta imagen del Señor de burlas, o del Señor de Jesús coronado de espinas, está colocada en una de las capillas, y en otros tiempos, cuando se estaba terminando de construir la iglesia, la imagen estaba colocada en el atrio. ¿Para qué? Para que la gente dejara su limosna. Ajá. Pero como en aquel entonces todavía la gente, miren, ahí está la imagen del Señor de la Cañita. En aquel entonces, como la imagen, la gente no traía monedas necesariamente, lo que muchas veces dejaba en las canastas eran semillas de cacao, que para todavía el México prehispánico era una moneda de cambio muy común. No, y de hecho no solamente en la parte prehispánica. Yo hace tiempo, dando una visita guiada en lo que es la parte del Hospital de Jesús, cuando hago la investigación del hospital, resulta que a los trabajadores les pagaban tanto con chocolate líquido como con semillas de cacao. Estamos hablando que ya en periodo post-conquista todavía se usaba como moneda de cambio entre las personas el cacao. Sí, porque el chocolate es un factor importantísimo socialmente, y no se diga gastronómicamente, para la Nueva España, ¿no? Sí. Valdría la pena mucho analizar la función social del chocolate, no solamente en el ámbito político. Hay que pensar que cuando se hacían estas charlas de conspiración de la independencia, se disfrazaban de charlas chocolateras. Es decir, la alta sociedad criolla, española, se reunía para tomar el chocolate. No, y era muy importante, y de hecho hay una anécdota muy simpática para las personas que bueno, para el obispo no tanto, pero resulta que sobre Avenida Juárez está la iglesia del Corpus Christi, el convento para indias. Ese convento, en algún momento, los caciques indios le pidieron al virrey, más bien a la curia católica, que les permitiera a las indias el establecer un convento, porque era muy importante para ellas
porque algunas se querían ser monjas. Pero resulta que a ellas, aparte de los votos que tenían originalmente, también les pusieron el voto específico de no tomar chocolate. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esa colación? Porque resulta que la anécdota parte, pero del obispo de Chiapas. Resulta que el obispo de Chiapas, cansado, porque cuando se daba la misa, unas misas que duraban 2 horas, lo que hacía eran que las criadas, la gente de servidumbre de las señoras de sociedad, llegaban con su charola y le servían chocolate a media misa a las señoras. Entonces el obispo, cansado de esta situación, les prohíbe absolutamente que se dé esto, que no podían servir chocolate. Entonces resulta que la sociedad se puso el grito en el cielo. ¿Cómo es posible esto? No puede el obispo prohibirnos el tomar chocolate, nos vamos a debilitar. ¿Cómo debilitar? Imagínense con el calor que hace en Chiapas, pero estaban con su chocolate caliente. Bueno, pues resulta que a la semana el obispo amaneció muerto. Y al lado de Entonces él, no amaneció. No, amaneció muerto. No amaneció. Amaneció muerto. Bueno, amaneció su cadáver. Ah, bueno, pues Su el cadáver amaneció. acompañado- Pues ¿cómo va a amanecer muerto? Acompañado su cadáver de una taza de chocolate. El obispo fue envenenado con el chocolate. Y de ahí se inventó el toma. Chocolate paga lo que debe. Y resulta que el siguiente obispo, al ver lo que había pasado, definitivamente dijo no, que se siga sirviendo chocolate. Ahí podríamos pensar en que si era chocolate o era pozol, porque si uno va a Chiapas, la bebida tradicional que se bebe es fermentada, bueno, es hecha a base de maíz, y ahí puede ser pozol natural o pozol de chocolate. Creo que es pozol de Entonces chocolate. podría ser pozol, porque para el calor que hace en Chiapas. Porque nos hablaba la anécdota nos habla de chocolate. De chocolate. Bueno, en fin, esto pues absolutamente no tiene nada que ver con la leyenda que vamos a contar. Ni el lugar tampoco. Pero pues, de estamos Chiapas. platicando acá, Tome café de Chiapas ahora. jocosamente. No, yo decía la de la imagen del señor del cacao, porque es una imagen que se sacaba para pedir limosna, para terminar de construir la catedral, pero también es una imagen que se consideraba milagrosa y que se sacaba a procesión al momento de la las época de pestes, pestes. ¿no? Lo mismo que la imagen del señor del veneno y estas otras imágenes que tenemos, como la propia Virgen de Guadalupe, que también fue sacada, pero más para inundaciones, ¿no? Para inundaciones y no fue muy buena para las inundaciones al final de cuentas. Pero bueno, también tratando de los remedios. Bueno, en ese caso, pues hablando de ese México y de esta sociedad medieval en la que técnicamente estamos viviendo todavía, pues Que lo hizo con las estampitas y las... No, aparte de las estampitas y demás del gobierno federal, pues el propio Vaticano ha bajado un Cristo del siglo XII y que está colocado en la Plaza de San Pedro para frenar como la pandemia que está fortísima en Italia, ¿no? Sí. Entonces, es exactamente lo mismo. Este tipo de actos o de objetos sacramentales. En el caso, para ustedes que están en sus casas, vieron obviamente la imagen del señor presidente enseñando una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tiene una leyenda, algo así como detente, el Sagrado Corazón está conmigo. Este tipo de imágenes, este tipo de medallitas, este tipo de pulseras, este tipo de elementos se conocen como sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Es un objeto que por medio de la oración te va a acercar a Dios. Este tipo de elementos no sirven como amuletos. No es una pata de conejo, no es una herradura de caballo, no es un trébol de 4 hojas, no es absolutamente nada de eso. Los sacramentales nos ayudan a que por medio de la oración nos acerquemos a Dios, y de esta manera muy probablemente, estando en la presencia de Dios, pues tu conciencia, tu espíritu, tu alma estará mucho más apaciguada. Probablemente, depende de la oración de cada quien y depende de cada persona. El hecho de tener tu medallita, tu estampito, tu lo que sea, no te hace ni estar protegido ni absolutamente nada. Son actos o son objetos sacramentales. Eso es importante. Lo mismo pasa con las imágenes. Las imágenes son elementos sacramentales que por medio de la oración te acercan a Dios. Eso es importante señalarlo para los que sean cristianos católicos y para los
pero que sean cristianos protestantes, ¿no? En ocasiones se andan peleando ahí en las puertas de las casas con los testigos de Jehová y ese tipo de cosas. Bueno, pero X, no importa. Hablábamos de Manuel Tolsá. ¿Dónde se encuentra la Academia de San Carlos? La Academia de San Carlos se encuentra, si vemos el Palacio Nacional. No, es que no lo estamos viendo. No. Si ustedes se paran de frente al Palacio Nacional, vayan a pararse. La calle que está al lado de la calle de la Moneda, justamente al final de la calle de la Moneda, a media calle, hay una construcción que atraviesa la calle, que está a media calle, literalmente. Justamente al final de la calle, a media calle, hay una calle. Sí, claro. Bueno, entonces resulta que busquen en Google Maps, aparece es la calle de Moneda, justamente donde ya cambia por el nombre. Mira, ahí está. Ya, olvídense de todo lo que está diciendo Zapata. Ahí justamente se encuentra la Academia de San Carlos, una academia que realmente tenía poco de haberse fundado cuando Manuel Tolsá llega. Manuel Tolsá se va a convertir en uno de los grandes pilares de la Academia de San Carlos. Es más, de hecho, gran parte de la obra de Manuel Tolsá la vamos a encontrar en el Museo de San Carlos. Ese museo, que al final de cuentas también es una construcción que hace Manuel Tolsá, lo vamos a encontrar sobre Puente de Alvarado número 50. Ahí vamos a ver, como digo, parte de la obra de Manuel Tolsá, pero sobre todo el edificio es una obra de Manuel Tolsá. Es un edificio que tiene por la parte de enfrente una portada que dicen que está remetida, porque no está a nivel de calle, está hacia adentro. Sin embargo, también esa casa o esa construcción tiene del otro lado también tiene portada, o sea que estamos hablando que esa construcción de Manuel Tolsá por ambos lados está marcando el estilo Tolsá, que en algún momento así se empezó a llamar toda la parte neoclásica que se manejó aquí en la Nueva España. Además que Manuel Tolsá casi no salió de la Ciudad de México, Manuel Tolsá casi toda su vida se la pasó en la Ciudad de México, a excepción de algunas salidas que tuvo, por ejemplo, a Guadalajara. Allá en Guadalajara va a construir lo que es el Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas es una institución que albergaba a huérfanos, que funcionó desde 1810 aproximadamente a 1950, que estuvo funcionando el Hospicio Cabañas. También vamos a ver que a pesar de que Manuel Tolsá venía como profesor de escultura, ahí lo tenemos a Manuel Tolsá, esa es una obra de un contemporáneo de él, que es Rafael Jimeno y Planes. Él va a hacer esa obra de Manuel Tolsá, ese retrato al óleo de Manuel Tolsá. Pero bueno, entonces resulta que Manuel Tolsá, ¿en qué me quedé? No sé, pues estás aquí hablando y ya se durmió toda la gente. Por razón mi hermano dice que eres de tirar rating. ¿Cuánta razón tiene acá? Hablamos de la parte de Manuel Tolsá, que Manuel Tolsá, a pesar de que venía realmente por la Escuela de Escultura, va a ser recordado más como arquitecto que como escultor, a pesar de que tiene grandes obras Manuel Tolsá. Por ejemplo, una de las obras que tiene Manuel Tolsá es el busto de Hernán Cortés, que se encuentra en Europa, pero cuya réplica se encuentra en el Hospital de Jesús. Es una obra de Manuel Tolsá. También tenemos como escultura el inolvidable caballito de Carlos IV, que se encuentra en la Plaza Tolsá, una escultura que pesa más de 20 toneladas y que se ha salvado de muchas, Se salvó, por ejemplo, cuando lo hicieron. Si ubican la Plaza Loreto, la iglesia de Loreto, en la calle es Elisario Domínguez. Sí, creo que sí es la calle de Elisario Domínguez. Hasta el fondo está la iglesia de Loreto. Al lado estaba lo que eran los talleres de Manuel Tolsá, y de ahí se la llevaron hacia el Zócalo, donde fue colocado por primera vez el caballito. Posteriormente, esa escultura también se ha salvado de muchas. Después de la independencia se volvió a salvar gracias a Lucas Alamán. ¿Pero por qué se salvó saliendo de los talleres? Porque estamos hablando de que imagínense que una escultura que pesa 20 toneladas sin tener la infraestructura actual para moverla era muy complicado. Y las calles empedradas. ¿Por eso se salvó? Se salvó de no caer. Ay, Dios mío. Pero bueno, mayor salvación la va a tener, discúlpenlo. En la época de la independencia. Porque en la época de la independencia lo que se buscó fue destruir con todo lo que
tuviera que ver con el reino de España, y en este caso estaba representando a Carlos IV, el papá de Fernando VII, que al final de cuentas era el rey en ese momento. Ya me está diciendo que me corra. La producción acaba de pedir a gritos que se corra Alejandro. Pero bueno, entonces se va a salvar porque lo va a querer destruir Guadalupe Victoria. Sin embargo, Lucas Alamán lo que va a hacer, va a pedir que se conserve por su mérito artístico y va a ser llevado al patio de la Universidad de México. Sí, la obra del caballito es una de las más importantes obras de escultura que nosotros encontramos no solamente en México, sino en el mundo. Y realmente la defensa que hace Lucas Alamán es sumamente importante porque se hubiese perdido un gran testimonio de arte en nuestro país. Y es para muchos la obra maestra en cuanto a escultura se refiere del señor Manuel Tolsá. Por ahí dice la anécdota que cuando es develada la imagen del caballito, obviamente se invitó a toda la alta sociedad de la Nueva España, y entre los más importantes personajes que estaban ahí sentados era la Güera Rodríguez. Al momento que se quita la capa de terciopelo que cubría la imagen del caballito, se devela esta escultura y toda la gente aplaude fastuosamente, todos lanzan vivas a Manuel Tolsá al mirar esta maravilla que se ha realizado, y la Güera Rodríguez, sin aplaudir, sin decir nada, solamente voltea con Manuel y le dice: oye, Manuelito, serás muy buen escultor, pero de anatomía animal, de biología, no sabes absolutamente nada. Ese caballo está mal hecho. Manuel Tolsá, sorprendido, enmudecido y notando que la gente de los alrededores había escuchado eso, voltea con ella y le dice: bueno, güera, pero ¿por qué dices eso? El caballo está perfectamente realizado, ve, revísalo. No, Manuel, ese caballo está mal hecho, tiene un gran defecto. Cuando Manuel Tolsá pregunta qué es, la güera le dice muy fácilmente: fíjate cómo los testículos de ese caballo están los dos colgando a la misma altura. Todos los testículos de todo macho siempre están uno más arriba que el otro. Y si de algo sabía la Güera Rodríguez, era propiamente de caballos, porque ella tenía muchos caballos, había visto muchos testículos de caballos y también había tenido muchos amantes. Entonces la Güera Rodríguez le dice a Manuel Tolsá que el caballo está mal hecho. Si ustedes van a la Plaza Manuel Tolsá, una vez que Dios quiera acabe la pandemia, van a poder observar la escultura y van a mirar cómo exactamente la masa testicular está colocada perfectamente en forma simétrica. Entonces, bueno, pues eso ahí ustedes lo checarán después. Sí, ahora, a pesar de que ese caballo sí existía, el caballo. Ah, bueno, pero igual el caballo estaba el modelo mal hecho. El modelo que usa Manuel Tolsá es el caballo preferido del Marqués de Jaral de Berros y Prasinfonte. Era preferido porque el señor se murió. Pero bueno, resulta que el caballo ahí sigue. El caballo sigue vivo. El caballo original ya se murió. Se llamaba Tambor. ¿Como el conejo? Sí, como el conejo. Como el conejo del tambor. Y como el niño del tambor también. Ah, ok. Como Rafael. Así se llamaba Tambor, el caballo favorito del Marqués. Que al final de cuentas, el Marqués es el que hace las rifas, porque inicialmente no había dinero para hacerles la escultura. Entonces lo que hizo el Marqués fue rifas. No rifaba aviones, todavía no existían los aviones, pero y hacía rifas y corridas de toros para juntar el dinero suficiente para hacer la escultura. Posteriormente, que estuvo el dinero, lo que hacía falta era el material para hacerlo. No había suficiente bronce para hacer la escultura. Es una anécdota que también se habla del caballo. Y hablando de escultura, también tenemos una anécdota muy curiosa de que también Manuel Tolsá va a hacer una Virgen de la Purísima Concepción y va a usar de modelo, curiosamente, a aquella mujer de escándalo, aquella mujer de armas tomar de la Nueva España, a la Güera Rodríguez. Esa escultura la vamos a ver nosotros en lo que actualmente es el ala derecha de la iglesia de la Profesa.
Hay que recordar, ahorita que él dijo a la derecha, cuando ustedes vayan a una iglesia, las iglesias no se dividen en derecha y en izquierda. Cuando ustedes vayan a una iglesia, las iglesias se dividen en la parte del evangelio y la parte de la epístola. Mirando de frente cualquier altar de cualquier iglesia, la parte que tiene que ver con la mano derecha es la parte de la epístola. Mirando de frente cualquier altar de cualquier iglesia, la parte izquierda es la parte del evangelio. ¿Por qué? Toda iglesia que se precie de ser buena iglesia debía tener en su interior dos ambones. Un ambón servía única y exclusivamente para decir, para cantar los salmos y para proclamar la primera y la segunda lectura de la misa, y el otro ambón servía exclusivamente para proclamar el evangelio. Entonces, cuando ustedes vayan a una iglesia, van a poder, tienen que dividirla en la parte de la epístola y la parte del evangelio. En este caso, la imagen que tú dices está en la parte de la epístola, ¿no? Porque dices que es entrando de mano derecha. Bueno, ¿y qué tiene que ver después Manuel Tolsá con la parte de minería, con el palacio? Con el Palacio de Minería, al final de cuentas, Manuel Tolsá le van a encargar, como el arquitecto, le van a encargar también la construcción del Palacio de Minería. Sin embargo, él solamente lo va a dejar a nivel de planos, porque el palacio empezó a presentar desde la construcción problemas de cálculo. Los planos están bien hechos, sin embargo, el cálculo del piso no estaba bien hecho. Cuando el Palacio de Minería se termina, en esa época ya estamos hablando que Manuel Tolsá ya había fallecido. Manuel Tolsá fallece en 1816. Estamos hablando que 6 años después de que inició la gesta de independencia. Sin embargo, el Palacio de Minería se va a entregar posteriormente, aunque va a ser considerada como la obra cumbre de Manuel Tolsá en cuanto a arquitectura, porque estamos hablando que es lo que es la máxima representación de la tendencia neoclásica en la arquitectura. Y hablando de arquitectos, tú que eres tan fan de este Francisco... De Antonio de Guerrero y Torres. Antonio de Guerrero y Torres. Entre él y Tolsá, ¿con cuál te quedas? Más allá de que sean estilos diferentes. Son estilos muy diferentes. Sin embargo, yo creo que la Ciudad de México, en este caso, la parte del centro histórico, la Ciudad de México, si uno realmente ve las construcciones, podríamos decir que la mayor parte de las construcciones que están actualmente pertenecen a Manuel Tolsá. El estilo de Tolsá al final prevaleció más sobre la parte barroca de este Francisco Antonio de Guerrero y Torres. Sin embargo, muy en lo personal, a mí me gusta más la parte de Francisco Antonio Guerrero y Torres. Sin embargo, hay que reconocer que también gran parte de la arquitectura que está en el centro histórico, si uno cerrara los ojos y pensaría en algo, no saldría de la mente alguna construcción, o ya sea de Manuel Tolsá en primer lugar y después de Francisco Guerrero y Torres. Porque yo creo que tiene más arraigo la arquitectura de Manuel Tolsá. Yo creo que el desconocimiento de la arquitectura de Guerrero y Torres es lo que hace que Manuel Tolsá esté más presente en el imaginario popular. Y yo espero que una vez que terminemos estas pandemias, tanto por parte de México en el Corazón como por parte de Charlas de Leyendas, emprendamos recorridos arquitectónicos para enfocarnos quizá en Manuel Tolsá, en Guerrero y Torres, en Lorenzo de la Hidalga, en Pedro de Arrieta, en toda esta serie de arquitectos que permearon la Ciudad de México, porque me parece que hay un desconocimiento en ellos. Pero nos queda poco tiempo para esto. ¿Cuánto tiempo nos queda, querido amigo de la producción? 15 minutos, ok, no importa, es el tiempo suficiente para... Ok, bien, 8 Pinocho. Quedan 8 minutos, muy bien. Cuando don Manuel Tolsá se preparaba para realizar el Palacio de Minería, se mandó a derribar una barda que rodeaba el espacio donde ahora se levanta aquel gran monumento de la arquitectura mexicana. Dicen que en la Nueva España, hacia los finales del siglo XVII,
Había un personaje, don Tomás de Avellaneda. Don Tomás de Avellaneda era un personaje crápula, pendenciero, era un personaje que le gustaba reunirse con sus amigos, irse a los lugares donde había para tomar, donde había para estar con las mujeres, donde había para dar rienda suelta a los gustos. Curiosamente, don Tomás tenía una hermana técnicamente bañada en santidad, una mujer que solamente salía de su casa para ir caminando hacia la capilla hogareña dedicada al Santísimo Sacramento. En aquella imagen, la hermana de don Tomás se postraba de rodillas y adoraba casi todo el día a la imagen del Santísimo Sacramento. Don Tomás, mientras tanto, se dedicaba a dilapidar la fortuna de la familia, en las cantinas, en las botellerías, con los amigos, con aquellos amigos crápulas que en ocasiones también se iban con las mujeres. En alguna ocasión, una noche, a uno de los amigos de don Tomás le dijo: oigan, caballeros, ustedes van a disculpar, pero esta noche no podré compartir con vosotros. Es que tengo que ir a cumplir los amoríos de una joven que me ha invitado a su casa, y una carreta me espera muy cerca de aquí. Dicen que aquel hombre salió de la taberna donde estaban, de la botellería donde se encontraban, caminó muy cerca al espacio que hoy conocemos nosotros como Avenida Hidalgo, muy cerquita de ese lugar que llamamos Alameda Central. Ahí una carreta se detuvo, le invitaron a subir, pero antes de hacerlo le pidieron que se vendara los ojos, que no podía ver el camino por el que irían. Aquel hombre llegó hasta una gran casona, muy a la entrada de aquel viejo San Antonio de las Huertas que hoy llamamos San Cosme. En aquel espacio le dijeron que por nada del mundo podía quitarse aquella cosa que le cegaba la vista, aquella mantilla que le había cubierto los ojos. Aquel hombre, en aquella casa de San Antonio de las Huertas, se prestó para los lides del amor, para los besos, para las caricias, para todo el erotismo que cabía en esa habitación. Gozó de los muslos, de los senos, de los labios, de las caricias, de los cabellos, de las humedades de aquella mujer a la que nunca le vio el rostro. Después esa misma carreta, con los ojos vendados, le regresó hasta su casa. Después, otro de los amigos de don Tomás hizo lo mismo, solo que aquel hombre tuvo la osadía de arrebatar la mantilla de sus ojos y mirar los ojos claros de aquella dama. Es entonces cuando uno de los criados de la mujer saltó encima de él y le encajó un puñal en el pecho. El hombre fue encontrado muerto tiempo después. Entonces don Tomás se dio a la tarea de buscar al asesino o a la asesina de su amigo. Dicen que don Tomás pudo encontrar aquella carreta que noche a noche se llevaba a los caballeros de la España Nueva a los lides del amor con aquella bella mujer. Mientras tanto, su hermana, todos los días, todo el tiempo, todas las horas, arrodillada estaba en la capilla del Santísimo Sacramento haciendo oración en su casa paterna. Don Tomás, con aquella mantilla en los ojos, llegó hasta la casa de San José de San Antonio de las Huertas. Con aquella mujer gozó de la carne, gozó de las humedades, gozó de los muslos, de los brazos, de los labios, de los cabellos. Aquella mujer también con una mantilla en el rostro, por lo que podía sentir las manos de don Tomás. De un golpe, don Tomás arrebató no solamente su mantilla, sino la mantilla que cubría el rostro de la mujer, para darse cuenta que aquellos ojos claros no eran otros más que los ojos claros de su hermana. Cuando don Tomás quitó aquellas mantillas, uno de los criados se acercó detrás de él y con un hacha le arrebató la cabeza. El cuerpo de don Tomás, decapitado, cayó al suelo, mientras que su hermana gritaba desesperada. Tomó el cuchillo toledano que don Tomás traía en la pantorrilla y se lo sumió en el corazón. Dicen que uno de los criados escribió la historia mientras que emparedaba aquellos cuerpos en unas bardas muy cerca de la calle de Tacuba, enfrente del convento de San Andrés. Dejó ahí los cuerpos, dejó ahí la nota. De los criados nunca se supo nada, de don Tomás tampoco. De su hermana casi la gente decía que había sido llevada al cielo por lo santa que era. Tiempo después, cuando don Manuel Tolsá tuvo que construir aquel viejo espacio que hoy conocemos como el Palacio de Minería, cuando fue derribada la barda perimetral que estaba en aquel espacio, fueron encontrados esos cuerpos. Uno decapitado, con la cabeza a los pies, con aquel papel metido en sus ropas. La mujer con un puñal todavía clavado en el corazón.
los cuerpos y la carta fueron llevadas hasta el tribunal del Santo Oficio. Ahí la Inquisición ordenó dos cosas: que al hombre decapitado se le diera cristiana sepultura, mientras que a la mujer se le daría tormento en San Diego. Aquel cuerpo fue quemado, fue achicharrado por las llamas de la Inquisición para hacer que se redimiera su culpa en el cielo. Pero todavía dicen algunos que en la vieja calle de Tacuba, exactamente deambulando alrededor del Caballito fundido por Manuel Tolsá, en las noches, a eso de las 2 o 3 de la mañana, un hombre se aparece con la salvedad de que no tiene la cabeza sobre sus hombros, sino que por los cabellos la lleva sujeta en su mano izquierda. Dicen que hasta nuestras noches aquel decapitado se sigue apareciendo en esta muy noble y leal Ciudad de México. Bueno, pues es la historia del decapitado. Valdrá la pena que ahora que acabe la pandemia vayamos a buscarlo. Hay que hacer un recorrido nocturno. Nos quedan algunos minutos, querido amigo. No te vayas, espérate. Pues ya se quieren ir todos. Ay, ya se está acabando. Bueno, le quiero mandar un saludo a mis abuelitos que están enfermos en la casa, que andan ahí medios malos. No es coronavirus, pueden estar tranquilos. Les mando un saludo a mi abuelito, a mi abuelita y mi mamá, que también está enferma. Entonces es un hospital aquella casa. Y tú, pues un saludo también. Sí, un saludo a mis gatos. El próximo viernes están enfermos. El próximo viernes de viernes de mañana en 8 es Viernes de Dolores. ¿Quieres mandar algún saludo? Saludos a Dolores. Bueno, un saludo a Dolores y un saludo también a mi papá, que se llama Dolores y será su santo próximamente. La próxima semana todavía nos vemos acá. Vamos a estarnos viendo también en México en el Corazón. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a la producción, muchas gracias a Paco, muchas gracias a Alex, muchas gracias a Oralia, muchas gracias a Jesús, muchas gracias a Jesús que está en el cielo. A Chuy. Por estar acá, a Chuyito, y un saludo a Lorena, donde diablos quiera que se encuentre en esta tarde y que no está aquí produciendo. Muchas gracias a ustedes, un beso y un abrazo virtual. Bye.